Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Un Mundo para Todos. En este programa hablaremos sobre el 5G. ¿Qué es el 5G? ¿Qué tipo de tecnología es? Hablaremos con un experto, Iker Colomer, técnico en Ingeniería de Telecomunicaciones, que nos va a hablar sobre toda esta tecnología y aclarará muchas de las dudas que tenemos sobre esta nueva tecnología 5G, cómo nos afecta y si realmente puede causar problemas en la salud. Comenzamos. En Un Mundo para Todos, no nos hacemos responsables de las opiniones expresadas por los entrevistados. Y tenemos al otro lado de la línea telefónica a una persona que sabe precisamente mucho de estos temas. Él es técnico en Ingeniería de Telecomunicaciones, Iker Colomer, y nos va a hablar sobre qué es la tecnología 5G y qué efectos puede tener esta tecnología sobre la salud humana. Hola Iker. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a Un Mundo para Todos, por cierto. Gracias por invitarme a participar. Encantada. Qué mejor que tú, que eres una persona que sabes perfectamente, porque eres ingeniero en telecomunicaciones y sabes perfectamente, nos vas a explicar súper bien, lo sé, todo esto de la tecnología 5G que tanto se está hablando últimamente, porque se está implantando ya, por lo menos las noticias que tenemos es que se está empezando a implantar ya en España, en otras partes del mundo ya se ha implantado, y bueno, pues queremos que nos digas tu opinión. Muy bien, pues vamos a ver, yo tengo que aclarar que la tecnología 5G es mucho más antigua de la que nosotros creemos, porque los militares ya la han estado utilizando para pruebas de disuasión, incluso en vehículos militares, de tal manera que pues se pueden lanzar haces de esta frecuencia, de esta alta frecuencia, o más bien súper alta frecuencia, que lo que hace es un efecto aturdidor impresionante. O sea, puede dejar literalmente frito una persona Madre mía. sin saber lo que le está pasando. Vaya.
¿qué es la tecnología 5G y para qué sirve entonces? Bueno, realmente sabemos que existe la 4G. La tecnología 4G parece ser que no se ha explotado lo suficiente como para sacarle el rendimiento que se le podría sacar, porque digamos que tiene un ancho de banda, pues para que la gente común lo pueda entender. Imaginemos que es una autopista de, no sé, de 10 carriles de vehículos y solamente se están utilizando pues 6 carriles. Los otros 4 carriles todavía quedan libres para poder implementar un montón de circulación de datos, en este caso, y el problema que hay es que han visto la comodidad, los técnicos y gobiernos han visto la comodidad de utilizar esos 4 carriles para otros menesteres, como pueden ser comunicaciones entre diferentes repetidores, tanto para la TDT como por la de las imágenes de muy alta definición y todo esto. Y de alguna forma, como la infraestructura ya estaba creada, era como más sencillo, y entonces han tirado por ahí para implementar esto. Con lo cual, el 4G lo han dejado obsoleto para lo que realmente era, y pues se ha tenido que tirar de ese 5G, que es una frecuencia muchísimo más elevada, que ya roza las nanoondas, ya es mucho más pequeño todavía que las microondas. ¿Qué son ilústranos, por favor, Iker, ¿qué son las nanoondas? Para hacernos una idea, por ejemplo, las ondas del sonido son tan grandes, son casi del tamaño de un humano, y son inocuas, porque por supuesto al ser tan enormes, las ondas estas no hacen ningún efecto sobre la salud. Por ejemplo, las ondas de una emisora de FM, de una radio, también tienen una longitud de onda como de 3 metros. Luego hay otras ondas mucho más pequeñitas, que ya estamos hablando de milímetros. Entonces, al ser tan pequeñitas esas ondas, se cuelan en las partes, por ejemplo, del cerebro, alterando la temperatura de este, con lo cual pueden producir alteraciones de desequilibrios térmicos en el cerebro. Si, por ejemplo, tenemos el móvil cerca de la cabeza, pues esto está literalmente calentando un poquito lo que son las células del cerebro. Ya te me has adelantado, porque lo siguiente que te iba a preguntar es que ¿qué efectos negativos tiene este 5G sobre la salud? Pues imaginemos si el 4G ya nos está produciendo esto, y son frecuencias pues a lo mejor 800 veces menores en fuerza, por ejemplo, para entendernos, no es exactamente así, pero para entendernos literalmente, sí. Digamos que el 5G aporta unas 800 veces más energía Bueno, vamos a ser más explícitos para aclararnos. Aunque no sepamos muy bien de las potencias que hay que emplear y todo esto, es a título orientativo, como digamos para comparativo. Sí, tranquilo, que nuestros oyentes entienden perfectamente. Imagina que a través del 4G los aparatos para que funcionen las telecomunicaciones con 4G, los más potentes tienen 4 vatios. 4 vatios es una potencia extrema para esa frecuencia. Es equivalente pues a 1000 vatios de un microondas, por ponerte un ejemplo. No exactamente, pero vamos a poner símiles para que la gente lo pueda entender. Sí. Entonces, esos 4 vatios son más que suficientes para cubrir grandes distancias entre telefonía y células de telefonía, o sea, los repetidores. ¿Qué pasa con el 5G? Que en vez de 4 vatios solamente hacen falta 10 milivatios, o sea, no llega ni a una... Wow. Ni a una centésima de vatio. Sí. 10 milivatios, o sea, pues porque al ser una frecuencia tan elevada, con muy poquita energía se consigue el mismo efecto. Entonces es una ventaja siempre que se emplee adecuadamente, porque si se utiliza como por ejemplo en Estados Unidos, que en cada calle, en cada punta de cada manzana hay un emisor receptor de 5G, funcionando a máximo 4, o sea, entre 4 y 10 milivatios, dependiendo de la longitud de la calle. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos lo que han hecho es implementar todos estos receptores emisores en todas las calles para que con muy poquita potencia en cada uno de ellos poder cubrir las necesidades de 5G para telecomunicaciones. Eso es fantástico porque son potencias tan mínimas
que no son capaces de alterar ningún tipo de estructura, digamos, orgánica, con lo cual son inocuos. Ya. ¿Qué ocurre cuando no se regula en algún país concreto? En este caso, por ejemplo, en España, no se regula cuál es la cantidad máxima que se puede utilizar. Pues que es mucho más cómodo, en vez de llenar todas las calles de esos aparatitos, colocar uno en cada, por ejemplo, en cada barrio. Uno en cada barrio, que en vez de tener un máximo de 10 milivatios, le metan 100 milivatios, que es 10 veces más, o 200 milivatios, o incluso a veces 250 milivatios, que es un cuarto de vatio. Sí, sí. O sea, esto ya es una locura, porque ¿qué pasa? Que con un solo aparatito consiguen una gran cobertura, pero estamos hablando de que si el haz de esa frecuencia está muy cerca, por ejemplo, de un ave, un pájaro que pasa por ahí y está muy cerca el haz, le aturde de tal manera que le distorsiona incluso la percepción de dónde está y incluso se puede perder. Un pájaro que se pierde. Del espacio-tiempo, vamos, sí. Cuando normalmente los pájaros tienen una especie de orientación milimétrica. Sí, realmente son un GPS natural increíble. Lo que ocurre es que esto es una forma de entender cuál es la gravedad del asunto. Claro, entonces estás diciéndome que, claro, al tener tal potencia, esto entonces todavía no se han registrado realmente los casos de personas que puedan estar ahora mismo ya afectadas por estas ondas, claro. Imagínate que tienes un receptor cerca de tu casa y además normalmente son dispersores, o sea, como son frecuencias tan pequeñitas, van hacia donde se dirigen, pero como interesa que se expandan por todas partes, que no vayan como un haz, como si fuese un láser, sino una cosa expandida para que haya cobertura por todas partes, se ponen dispersores, que son una especie de espejos, por así decirlo, en forma de bola, para que haya haces hacia todas las direcciones y rebotes hacia todas las direcciones. Uh-huh. Si por lo que sea se concentra uno de esos haces hacia un lugar concreto y está siempre irradiando hacia ese mismo lugar y coincide que, por ejemplo, sea el salón de tu casa y tú te sientas ahí habitualmente, pues estás recibiendo esa radiación constantemente. Porque normalmente las refracciones de esos haces son siempre iguales. O sea, hacia donde van, siempre van a ir hacia el mismo sitio. Hacia el mismo sitio. Entonces, con lo cual... sí. No, quería preguntarte entonces, ¿hay alguna forma de saber o de no sé, podemos tener algún tipo de aparato o algo para poder distinguir, para saber hacia dónde vienen estas ondas? ¿Hay alguna forma de que nosotros podamos comprobarlo? Bueno, hay unos aparatos, pero son muy costosos. No es algo que esté al alcance de cualquiera. Realmente serían una especie de medidores de campo, pero no cualquier persona puede disponer de uno de ellos. Uh-huh. Más bien de uso profesional, porque son muy caros. Sí. Y son una especie de osciloscopios, como parecido a lo de los hospitales, que miden los pulsos y te miden el campo y la longitud de onda, y más o menos puedes averiguar el lóbulo de onda de cada frecuencia, un poco, pues, aunque lo estoy diciendo un poco demasiado técnico, pero bueno, creo que nos podemos hacer una idea de lo que estoy diciendo. Un poco, pues, crear el campo o el mapa de señales, por así decirlo, que haya esparcido en 3D. De todas maneras, si de repente una persona que se encontraba perfectamente bien de salud, de repente empieza a encontrarse, no sé, tampoco sé exactamente cuáles son los síntomas que puedan producir, no sé si tú lo sabes, pero bueno, yo he leído también, me he informado sobre que esta radiación puede llegar incluso a causar, pues, no solamente dolores de cabeza, mareos, vértigos, sino enfermedad, o sea, directamente te puede causar un malestar general y tú sentirte mal. No estás nada mal encaminada, porque además, vamos a ver, si por ejemplo una simple partícula radiactiva que haya, por ejemplo, en el ambiente y sea respirada puede causar un quiste y convertirse en un tumor o en un cáncer. Uh-huh. Imaginemos esa situación pero en vez de con partículas radiactivas, con partículas que alteran el equilibrio de la temperatura en esos haces. Por ejemplo, todo lo que pase por ahí se calienta. Entonces, al final,
sea, que puede llegar a de alterar hecho, la temperatura corporal. sí, bueno, digamos que lo que puede promover es desestructurar incluso esto realmente es bastante fuerte decirlo, pero vamos a ser claros, puede llegar a desestructurar la cadena de ADN La de cadena los de seres vivos. Uh-huh. Sí, esto ya es realmente grave. Es muy grave. Estamos hablando de que esa cantidad, esa dosis puede llegar a producir incluso malformaciones en los nacimientos. O sea, es algo realmente muy peligroso. Lo que pasa es que no está científicamente avalado, pues porque de alguna manera estamos hablando de casos aislados que tuvieran un índice de exposición constante y elevada. Quiere decir esto que sí puede pasar con los planes que se han implementado aquí en España, pues para llevar a cabo este tipo de aparatos. Sí, porque realmente, que yo tenga conocimiento, esta nueva tecnología 5G al final se va a implantar realmente en todo el mundo. Es lo que tienen pensado hacer, ¿no? Claro, de hecho, ya nosotros estamos disfrutando, entre comillas, de esta tecnología con todos los routers que hay ahora nuevos de fibra que están funcionando. Lo que es la Wi-Fi te da la opción de que transmitir también a través de 5G. Uh-huh. Es muy ventajoso porque traspasa los muros, traspasa incluso, es capaz de traspasar incluso montañas a altas dosis, pero en este caso estamos hablando de unas dosis tan pequeñitas, las de los routers, digamos que son incluso más leves que las que utiliza Estados Unidos para cubrir toda la ciudad. Uh-huh. Entonces, en ese sentido sí que no es ningún peligro porque estamos hablando de dosis tan mínimas que no llegan ni a... O sea, no son... realmente es más peligroso un soplo de aire caliente, hablando de comparativas, que eso. Realmente, cuando se trata de dosis tan mínimas, no son peligrosas. Entonces, Iker, entonces, ¿por qué cambiar la frecuencia del 4G al 5G? Pues yo, la verdad, técnicamente no me lo explico, porque realmente tengo conocimientos de que con el 4G bien empleado tendríamos incluso las mismas velocidades que podemos tener a través de 5G y el mismo ancho de banda sin ningún tipo de inconveniente. Lo que ocurre es que, claro, es mucho más sencillo a baja potencia y a bajo consumo transferir datos a través de muros, de tal manera que pues nos quitamos ese tipo de barrera, por así decirlo, pero siempre y cuando se haga con esas dosis de milivatios mínimas para no interferir en la salud humana o en la de los animales, porque también se ha llegado a descubrir que al igual que por ejemplo un microondas cuando tiene fugas es cancerígeno, imagínate un sistema de 5G que funciona descontroladamente porque por lo que sea se ha estropeado el amplificador y esté dando mucha más radiación de la que debería de dar y exteriorizando nanoondas, que si las microondas calientan la comida como la calientan, imagínate las nanoondas, que son muchísimo más pequeñas y digamos que se friccionan mucho más, que eso es lo que le produce el calor. Con lo cual estamos expuestos a una posibilidad de un fallo, digamos, electrónico, que, pues no sé, se queme un transistor y produzca más potencia de lo normal o cosas así, sin saberlo. Por lo visto, eso tampoco se ha tenido en cuenta. No hay una seguridad de que pueda llegar a ocurrir una cosa así, porque claro, al ser unas potencias tan mínimas, cuando se disparan, esos aparatos no se suelen quemar, porque estamos trabajando con potencias tan pequeñitas que cuando algo se va de madre, por así decirlo, se multiplica en señal, pues sigue funcionando, porque al ser una dosis tan pequeña de energía, sigue funcionando y uno no se da cuenta de que está sobrepasando los límites. Eso puede pasar. Claro, muchos pensamos que al tener la frecuencia esta 5G vamos a tener más potencia, o sea, más calidad de internet o más calidad en general en lo que es la red. ¿Esto es cierto?
¿Realmente es así o para qué es? Pues esto es cierto en la medida de lo que se está implementando, pero realmente se podría implementar de otra manera para que el 4G tuviera realmente el efecto que está teniendo este enfoque de más velocidad que estamos obteniendo con este 5G. O sea, en resumidas cuentas, el 4G podría hacer exactamente lo mismo que el 5G si se implementara correctamente. Ok, o sea que es un problema más bien de implementación de la onda, ¿no? Sí, digamos que es sacarle realmente partido al ancho de banda de cada división de frecuencias, por así decirlo. Y antes... Se puede dividir la frecuencia prácticamente insospechadamente, o sea, es casi no se puede decir infinito, pero es casi ilimitado. Sí, porque en algunas zonas, digamos, rurales, sí que hay 3G todavía. 3G. Entonces, ¿qué diferencia puede haber del 3G al 4G? Se puede decir que incluso cuando 4G está saturado, los dispositivos de 3G, como son mínimos los que están funcionando, están más libres, con lo cual a veces funciona mejor el 3G que el 4G, solo por el hecho de que hay muy pocos dispositivos funcionando y la señal está más nítida. El problema también aquí está en que las operadoras no han sido reguladas, hay mucha operadora pirata, por así decirlo, digamos que no están homologados para ofrecer internet a través de Wi-Fi, con los típicos platos de internet que trabajan a través de 5G, a través de 6.000 gigahercios aproximadamente o un poco menos. Entonces, esta gente que está implementando este tipo de negocios masivamente se está aprovechando de que no hay una regulación. ¿Y qué pasa con esto? Que los 11 canales que hay disponibles para los sectores determinados se saturan, posibilita la utilización adecuada de este ancho de banda. Hay demasiada compañía que no está regulada y que utiliza canales de forma indiscriminada. Esto implica que es increíble, no podamos darle o sea, que lo veamos realmente saturado. Tú metes un espectrómetro y lo ves realmente saturado, pero esto es porque no hay una regulación adecuada. Entonces, antes has dicho una cosa que me ha parecido muy interesante. Decías que esta tecnología 5G es militar y que ellos ya llevan años usándola. Entonces, aunque no se le denominaba 5G, porque esto es una forma de digamos, darle un significado tecnológico avanzado a lo que ya conocemos, pero bueno, lo de 5G en realidad, si viene por los 5 gigahercios, en realidad está muy equivocado, porque estamos hablando de 9 gigahercios hacia arriba, con lo cual, de hecho, el 4G ya está rozando los 6 gigahercios, con lo cual un poco no tiene nada que ver la numeración con la cantidad de frecuencia. O sea, es un poco, ya es algo como de referencia nada más. Pero lo que estoy viendo es que lo que realmente tiene que ver con este tipo de similitud en lo que se utilizaba o se utiliza en el ejército. De hecho, todos conocemos las superantenas que hay llamadas HARP, que ahora mismo no recuerdo muy bien dónde están situadas, porque tampoco me he preocupado demasiado de este evento, pero realmente a mí me suenan muchísimo. Bueno, a muchos de nuestros oyentes seguramente sepan lo que son esto que estás hablando del HARP. Sí. Estas antenas son capaces de cambiar el clima de cualquier parte del mundo enfocadas son tipo haces, tipo láser, que las puedes enfocar a que realmente no es un mito, sino que es algo real. Estas antenas existen y realmente producen eso. De hecho, están hechas para estudios del clima. Lo que pasa es que se les puede dar el empleo que uno quiera, porque interesante. Cada una de las antenas tiene un generador diésel para poderse nutrir de la energía que necesita, que es muchísima. Son como unos 12 kilovatios cada una de las antenas. Imagínate que cada antena tiene su generador al lado y todos los generadores se ponen en marcha a la vez para funcionar todo el sistema. Imagínate la cantidad de energía que es necesaria para poder poner en marcha ese sistema de radiofrecuencia.
Entonces, estamos hablando de cantidades súper desorbitadas, no tiene nada que ver, o sea, no podríamos equipararlo en absoluto a lo que es el 5G tradicional para las telecomunicaciones. Lo que ocurre es que sí que es verdad que la dispersión de frecuencia es distinta, o sea, digamos que es como parecido a lo que es el ejemplo que puse antes de la frecuencia modulada. La frecuencia modulada, la radio de FM normal y corriente que conocemos todos, tiene una longitud de onda de 3 metros. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de aproximadamente, ¿no? Estamos hablando de que potencias de a lo mejor del orden de 1 kilovatio. Aquí estamos hablando de una longitud de onda de, en vez de 3 metros, pues a lo mejor de una tercera parte de milímetro. Y estamos hablando de potencias similares a las de frecuencia modulada, sí, pero bajando mucho el rango de digamos de como la tamaño. Frecuencia AM, por ejemplo. Estaríamos hablando de otra. Esto ya es la onda media es otra historia, porque la onda media son kilohercios, son unas frecuencias tan bajitas, Uh-huh. que eso sí que realmente es parecido incluso al sonido. O sea, eso es totalmente. Lo que pasa es que esto es un poco complejo, porque estamos a lo mejor confundiendo al oyente. Sí. Bueno, tú explícanoslo, porque eres el especialista. La onda media es capaz de no atravesar como la gente cree el globo, sino hacer que la onda se propague por todo el globo, uh-huh, a través del rebote con la ionosfera. Entonces tú puedes comunicarte con la otra parte del globo terrestre, pero no porque la onda se meta dentro del globo y pase al otro lado, sino porque hace rebotes incluso lunares, o sea, hace rebotes con los satélites y con la ionosfera, y produce que llegue al otro lado. Uh-huh. Entonces esta tecnología 5G que estaban usando los militares no tiene nada que ver con esta tecnología que están instalando, que están propagando ya a nivel ciudadano medio, ¿no? O sea, son dos cosas diferentes. Digamos que utilizan lo mismo, pero con unas dosis de energía muy diferentes. Muy diferentes, sí. Entonces, ¿tú crees que se puede evitar esta tecnología o es inevitable ya que la implanten? Pues vamos a ver, tú cuando te voy a hacer una pregunta, a ver si de esta forma puedes comprender cuál sería la respuesta. Cuando tú ves un televisor que es de alta definición y luego ves ese otro formato que es de muchísima más definición, llega un momento en que al final no puedes notar la diferencia. De hecho, sabes que es de mucha más definición, pero ves exactamente la misma calidad de imagen, porque tu ojo no puede ya percibir más calidad. Sí. Los píxeles, por muy pequeños que se conviertan, llega un momento en que al final no notas la diferencia. Pues lo mismo pasa con el 4G y el 5G. El 4G y el 5G nos creemos que hay una diferencia, pero nosotros no vamos a apreciar esa diferencia en lo que se refiere a las velocidades de comunicación. Sí que las vamos a apreciar porque lo que hacen es implementar sistemas de mejor transmisión a través del 5G, pero que también se podrían implementar a través del 4G. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, notamos la diferencia porque en 4G no se hace, y en 5G sí. Es una manera de justificar, decir, oye, pues mira, esto va de lujo, porque realmente a través de 5G mira qué diferencia hay. Pero es porque ese canal de ancho de banda se podría implementar también en 4G perfectamente. Entonces, lo estás explicando perfectamente. Yo creo que muchos oyentes van a quedarse alucinados y también creo que vas a despejar muchas dudas. De todos modos, no quiero ser alarmista porque también hay que tener en cuenta que todo esto que aún no está regulado va a llegar un momento en el cual se tenga que poner a la altura de por ejemplo, la Unión Europea en este caso. Sí. ¿Esto qué va a significar? Que todos los aparatos que nosotros ahora tengamos se queden obsoletos y haya el TDT, que ahora pues ha habido que remodelarlo. Sí, eso me has quitado la pregunta. Te iba a preguntar si eso tiene algo que ver, pero bueno, tú coméntanos. Lo que pasa es que se adelantan a poner en funcionamiento unos equipos, aun sabiendo que llegará un momento en que estarán prohibidos y habrá que sustituirlos,
Sí. porque técnicamente es viable, porque claro, técnicamente y económicamente, porque si después hay que cambiar toda la red, porque dicen, no, es que se nos ha quedado corto, la excusa de siempre, ¿no? Se nos ha quedado corto y tenemos que implementar más frecuencias, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado con la TDT? Que se han dado cuenta que han utilizado un ancho de banda que podría ser utilizado para los militares o para el uso de los aviones, para la comunicación de los aeropuertos. Uh-huh. Entonces, ¿qué han hecho? Han dicho, pues mira, vamos a utilizarlo para los aeropuertos porque resulta que es mucho más fácil abrir los canales, utilizarlos para los aeropuertos. Pero los aeropuertos te refieres a un supuesto, ¿no? O sea, eso puede ser uno de los usos que pueden estar usando este ancho de banda, ¿no? En parte estoy hablando de algo que ya está pasando Sí. como ejemplo. O sea, digamos que Sí. la TDT se está usando, parte de los canales de TDT 900 gigahercios se están utilizando para, 900 megahercios, aquí estamos hablando de frecuencias mucho más bajas. Uh-huh. Se están utilizando para la comunicación aérea, con lo cual han decidido reorganizar los canales Uh-huh. y que, bueno, te tengas que comprar otro amplificador, tengas que cambiar si es necesario. Sí, cambiar la antena, lo están diciendo Sí. ya, si no es que ya en todas partes se ha cambiado ya la sintonización de la TDT, que sale esto ya hacen, el anuncio y te están diciendo claro, que hay que cambiarlo. Porque esto tiene que ver con el 5G indirectamente. Ajá. Digamos que nos quedamos sin 4G porque el ancho de banda que hay libre lo están utilizando para otras cosas, para, por ejemplo, el TDT. Y al quedarnos sin eso, tendremos que utilizar a la fuerza el 5G. O sea, es un poco forzar a que el cambio se tenga que realizar. Con la excusa de que esas frecuencias se van a utilizar para comunicaciones de aeropuertos y de militares. Esto no es necesario, porque estas comunicaciones ya se están realizando vía streaming, de la misma manera que tú puedes recibir HBO o Netflix en tu casa, se están utilizando sistemas vía internet para una comunicación segura entre aeropuertos y entre aviones y entre militares, y ya no es necesario este tipo de frecuencias que además están más abiertas y más propensas a que el público general pueda decodificarlas y escuchar cosas que a lo mejor son privadas. Ya. Entonces, con tecnología hay de sobra para implementar codificación, igual que nosotros ahora mismo estamos hablando telefónicamente y nadie puede interceder esta comunicación. Bueno, eso es una supuesta también, porque luego sí. Ahí habría otro programa del que podríamos extendernos pues enormemente. Sí, realmente sí, las comunicaciones interceptadas, pero bueno, entendemos perfectamente lo que nos quieres. De verdad lo estás explicando magníficamente y creo que muchos oyentes pues van a entenderlo. Ya para terminar te quiero preguntar si tú sabes si se está implementando esta tecnología no solamente aquí en España y lo que es en Europa, sino ya en el resto del mundo. ¿Se está implantando? ¿Ya está implantada? ¿Te refieres a la 5G para comunicaciones 5G. Globales? Uh-huh. De hecho, ya se están haciendo pruebas a través de nodos, nodos, vamos a llamarle de los repetidores que... Sí, para que el oyente nos entienda, sí. Entienda todo. Esas antenas que vemos generalmente, que sabemos que son de telefonía, que normalmente están en los edificios, uh-huh. Las están implementando también con 5G, con pruebas que se están realizando y con su consecuencia, exceso de potencia, que seguramente en un futuro, cuando quede claro lo nocivo que tiene que ser eso, pues se tendrán que replantear el hacerlo como los norteamericanos, que por cierto ellos lo están haciendo así porque ellos tienen una noción de lo nocivo que tiene que ser eso, ya que de alguna manera lo inventaron ellos en el aspecto militar. Ese tipo de, digamos, de frecuencia tan elevada para comunicarse. Pues perfecto, Iker. Nos has ilustrado de forma magnífica, como digo. Creo que todos los oyentes de Un Mundo para Todos van a tener ahora, después de tus explicaciones, todo súper claro, porque hay mucha polémica, también hay muchas dudas, y creo que aquí en Un Mundo para Todos hemos podido, pues, contestar, yo creo que las dudas más acuciantes de
de todos los oyentes, en general de la población, porque realmente la gente está muy preocupada, ¿no? por esta nueva tecnología, pero al fin y al cabo no es del todo, por lo que nos has comentado, no es del todo negativa. O sea, puede tener su parte negativa hasta que se regule bien y me imagino que por supuesto, al final estará bien regulada para que no cause esos problemas, supuestos problemas de salud a la población, ¿no? Así es. De hecho, la diferencia es abismal y tengo que decir que no nos vamos a enterar de cuáles son las dosis mínimas ni máximas hasta mucho después. Bueno, pues encantada de tenerte aquí en Un Mundo para Todos, Iker Colomer, y muchísimas gracias por todo, por esta súper entrevista y contestarnos tantas y tantas dudas que hay respecto a esta nueva tecnología 5G. Muy bien, el placer es mío. Muchísimas gracias. Espero que mucha gente se le pueda arrojar un poco de luz a todo esto. Sé que individualmente no vamos a poder realizar ningún tipo de acción que pueda cambiar todo esto, pero al menos estamos más informados y quizás más adelante podamos llegar a hacer fuerza para que todo esto no se vaya de las manos. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Iker, y esperamos tenerte pronto otra vez aquí en Un Mundo para Todos. Muchas gracias, estaré encantado de... Un abrazo muy fuerte, de verdad. Gracias. Igualmente. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hemos llegado ya al final de este tercer videoprograma. Espero que hayáis disfrutado de la entrevista, que haya dado y aportado algo de luz sobre este tema, ya que es un tema pues muy controvertido, del cual hay diferentes opiniones, personas que están a favor del 5G, personas que están totalmente en contra. Nosotros en Un Mundo para Todos nos mantenemos neutros en ese sentido y hemos hablado desde el punto de vista técnico de un ingeniero especialista en telecomunicaciones, arrojando un poco de luz, como digo, sobre este tema tan controvertido de esta nueva tecnología 5G y cómo nos puede llegar a afectar en el futuro y qué beneficios tiene también. Bueno, pues como siempre os digo, si os ha gustado el programa, darle like. Si no te has suscrito aún, suscríbete. Y abajo dejo un link con todas las redes sociales de Un Mundo para Todos. Gracias por compartir en vuestras redes sociales. Y nos vemos pronto. Chao. Hasta pronto.